necesitas saber mucho para agradar a nuestro Señor. Solo que lo ames con fervor. Pero para amar a Dios, ama a tu hermano que te aleja de él. Vamos caminando mano a mano, vamos caminando tú y yo. Vamos caminando mano a mano. Bienvenidos a todos a su programa Caminando Mano a Mano, la serie de programas que examina nuestras relaciones personales que tratamos de vivir cristianamente. Yo soy María Hilda Piñón, a sus órdenes. Y yo soy el padre Rosendo Bravazo, presidente del Centro Cultural México-Americano. Lourdes decidió aceptar la muerte de su esposo. Después de todo, era inevitable y no veía el propósito de rebelarse contra la voluntad de Dios. Tenía meses de su esposo de estar sintiéndose mal, pero los médicos no le encontraban la causa, hasta que por fin le diagnosticaron un cáncer incurable. Le dieron pocos meses de vida. Llegó el día de su muerte y Lourdes encontró la fuerza de vivir esos días tan difíciles. Se superó y decidió seguir adelante con su vida cuanto antes, ocupándose con sus hijos y su trabajo. Meses después de la muerte de su esposo, Lourdes de repente se sintió muy atormentada y se vino de su trabajo y se encerró en su casa. Casi no había llorado después de la muerte y ahora sentía que traía un diluvio de lágrimas. Desahogándose de lleno, levantó su cara al crucifijo en la pared y sollozando dijo: «Oh Dios, perdóname, no debería enojarme contigo. No entiendo qué pasa conmigo. En ti deposito mi fe y mi esperanza, y sé que la muerte de mi esposo fue tu voluntad. Yo ya había decidido aceptarla, y sí la acepto como tu voluntad». Y realmente Lourdes sí decidió aceptar la muerte de su esposo, pero fue una decisión intelectual, y no comprendía por qué sentía su corazón apesadumbrado. Dichosos los que tienen pesar, porque esos van a recibir el consuelo. Ninguno de nosotros nos escapamos los pesares que la vida nos trae. Pero ¿cómo llevamos ese pesar? ¿Debemos como cristianos aceptarlos inmediatamente? Escuchemos. Definitivamente sí. Sí, porque la vida es una constante lucha y pasamos por buenos, malos o peores momentos. Debemos de seguir adelante. Lo que nos ayuda a lograrlo, pienso yo, porque yo misma he tenido esa experiencia, es la fe en Dios. Tener fe en Dios y en uno mismo para poder superar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, por más crítica que sea. Yo creo que sí, o sea, una persona que se acercó mucho con Dios, yo creo que debemos seguirle adelante y rezar mucho, o sea, rezar mucho para que le sigues adelante. Le pides mucho a Diosito que te ayude a seguir adelante. Depende qué es lo que pasa, o sea, si una persona de tu familia falleció, o sea, necesitamos que seguirle adelante, o sea, y si bateas con una persona como que te acerca contigo, o sea, nomás le pides a Dios que te ayude y que sigas adelante, o sea, porque no podemos hacerle nada, o sea, si te pasa una cosa mal, lo único que podemos decir es que sea Dios por delante y así en su vida. Sí, es muy importante seguir adelante con nuestra vida, pero hay que realizar que necesitamos la ayuda de Dios. Si nomás tratamos de usar nuestras fuerzas, no vamos a poder seguir adelante. Definitivamente debo seguir adelante, teniendo la confianza puesta en nuestro Señor, que está conmigo.
puedo sobrevivir cualquier pesar. Efectivamente, pasé por una pena muy grande, estoy tratando de reponerme, ¿verdad? Efectivamente, y definitivamente debemos seguir adelante para servir a Dios, para servir al prójimo. Sí, creo que es muy importante seguir adelante. Dichosos los que tienen pesar, porque esos van a recibir el consuelo. Entonces, yo creo que como cristiana deberíamos de seguir adelante hasta cierto punto, pero muchas veces, aunque uno quiera, el mismo pesar no te deja. Es el dolor tan grande que te detiene y no puedes seguir adelante con tu vida como si nada hubiera pasado, porque precisamente eso es lo que reconoce uno más gravemente durante esa temporada, que la vida nunca va a ser igual, y por eso es tan difícil, y entonces pues trata uno de seguir adelante, pero no se puede. Es que uno tiene que tomar el tiempo para pasar por un proceso de pesar. Y es un proceso que toma un poco de tiempo. Uno tiene que analizar un poco, de dejar que los sentimientos surgen, y uno trata de procesar los sentimientos y comenzar como de regresar a su vida normal, pero poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo definirías tú la palabra pesar? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo lo veo como un sentimiento de la ausencia de alguien o de algo. Un sentimiento fuerte, un sentimiento quizás que a veces tratamos de negar, pero básicamente un sentimiento que nos damos cuenta que echamos de menos a alguien. Sí, pues yo creo que para describirlo yo diría que es un dolor, simplemente es algo muy doloroso y muy grave, por eso, y nos pesa mucho, y por eso decimos, pues me siento muy apesadumbrada, pero que el trabajo que nos queda es un trabajo no de la cabeza, sino que del corazón, a nivel emocional, y ese es el trabajo que es difícil. Yo cuando pienso en las respuestas que encontramos en la Biblia tocante los pesares que se encuentran allí, historias sobre eso, la primera respuesta siempre parece ser el llorar. Como Jesús vemos cuando él fue y supo que su amigo Lázaro se había muerto, lo primero que hizo fue llorar. Es cierto, él trató después de llorar, de consolar a la familia, consolar a la familia y a la vez buscar una solución, buscar como una respuesta a ese pesar que tenía. Y él lo usó como un momento de enseñanza, porque en eso también demostró a la familia que sí hay esperanza, que sí hay un futuro. Y en la resurrección de Lázaro, el regreso a la vida de Lázaro, vemos que no es algo que Dios quiere. Dios no quiere la muerte. Entonces, aunque pasamos por este sentimiento muy fuerte, hay que saber que eso no es la voluntad de Dios, que pasamos por la muerte o por el sufrimiento. Y en el pesar, quizás parte del proceso es descubrir una cierta esperanza en las promesas de Jesucristo. Pero cuando él lloró sobre Jerusalén, por ejemplo, ahí no era que alguien se había muerto, sino que era pues presentir un porvenir que le daba tristeza. Como uno en nuestras vidas puedes tú ver, por ejemplo, tus hijos, que un hijo no está feliz o que se van a divorciar o están viviendo por algo muy pesado que a ti te duele. Entonces tú lloras sobre eso y no ha ocurrido ninguna muerte, es otro tipo de pesar, pero al mismo tiempo, ¿en qué forma el ejemplo de Jesús enseña algo? Es cierto, yo creo que en eso Jesús está conmovido a hacer algo para su pueblo, para Jerusalén. Y por medio de ese proceso del pesar, Él descubre quizás algo de la esperanza de todo un pueblo, de la construcción de un nuevo Jerusalén, de un nuevo reino de Dios. Bueno, hoy en día yo creo que ese mensaje de la esperanza es lo que muchas veces se pierde en lo que la sociedad nos dice. Vivimos en una sociedad que nos dice que siempre debes estar feliz y que si tú lloras es una debilidad eso.
Y la verdad es que en nuestra sociedad, si mientras que tú no necesites a nadie, eso se aplaude. Ser autosuficiente es la meta aquí. Y es muy difícil entonces admitir que necesitamos a alguien, quizás como cuando vivimos un pesar, que muchas veces solos no podemos pasar por eso. Y en esas situaciones que nos encontramos, muchas veces la sociedad no permite que vivamos un dolor, porque un pesar es dolor y la sociedad dice, ay no, búscale escape al dolor, nunca te enfrentes al dolor. Es cierto, y a la vez no pasar por ese proceso tiene ciertas consecuencias negativas. Por ejemplo, si uno no se enfrenta el dolor que uno lleva dentro, entonces quizás va a tomar demasiado, quizás uno va a emborracharse, o uno va a comer demasiado, o uno va a estar enojado con todo el mundo. En alguna manera ese dolor, esa energía va a salir y quizás expresarse en maneras negativamente. Sí, lo más importante también que tenemos que comprender es que los pesares son de muchos tamaños. Hay unas cosas pequeñas que nos causan pesares, pero que sí sentimos cierto dolor. Hay, claro, unas más grandes y que según el tamaño del pesar va a ser lo que vamos a tardar en sanarlo. Unos en un par de días lo sana uno y otras tardan años, como en la muerte de alguien significante en nuestra vida. Y hay unos que podemos solitos manejar y hay otros que realmente no lo hacemos sola. Y esas son las distinciones que uno tiene que saber para saber cuándo pedir la mano a alguien. Pero en estos pesares que vivimos, ahora sí de diario, porque no siempre son sobre una muerte, son perder algo, un trabajo, unas ideales que tenía la niñez, perder cosas, aspiraciones, una relación personal, un divorcio, todo eso trae distinta forma de pesar. Es cierto, yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay pesares normales o transitorios, que cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a ser adulto, que uno quizás siente triste porque ya uno no es niño o ya no es adolescente, que uno va entrando a otra etapa de la vida. Y hay momentos de tristeza en todo eso también. Y todo creo que es relativo al cariño que le tengas. O sea, tú puedes esperar algo que todo el mundo diría, ay, fue una pérdida muy grande, pero si para ti no le tenías cariño, entonces no vas a tener ningún pesar sobre él. Y eso es otra cosa que tenemos que siempre estar conscientes, que mientras que tú no le tengas cariño a alguien o a eso, no vas a sentir pesar. Y muchas veces algo que diría la gente, ¿y por qué le pesa eso? Pero si a ti te pesa, porque tú le diste importancia y tú le tienes cariño, vas a sentir pesar. Pero yo creo que más que nada hay que poner en perspectiva el hecho de que si tenemos un pesar, sí podemos llorar. No quiere decir que somos débiles si lloramos y que más que nada no tenemos que aceptarlo luego, así como tú dijiste, hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y a través de vivir todas las etapas que trae una experiencia de un pesar, sí vamos a llegar a la aceptación, siempre y cuando hayamos vivido cada etapa con toda la riqueza de las emociones. Y que realmente, últimamente, cada experiencia de vivir un pesar nos va preparando espiritualmente, a nivel espiritual, claro, por enfrentarnos al último pesar que vamos a vivir, que es perder nuestra vida propia. Vamos a llegar a eso un día de estos, todos nos vamos a morir. Y si nunca hemos enfrentado ese trabajo, entonces va a ser muy difícil arrancarnos de esta vida, despedirnos de ella. Estoy de acuerdo. Yo creo que nuestra fe y nuestra cultura nos va preparando para ese momento, pero también nuestra fe nos dice que tenemos esperanzas en Jesucristo y que pase lo que pasa, que Dios no nos va a abandonar, que aunque pasamos por momentos muy tristes, Dios siempre va a estar con nosotros y es Dios que nos está acompañando por medio de todos estos momentos, nuestras transiciones en nuestra vida. Y en un resumen quizás podríamos decir que el pesar sí es parte de la vida. Hay que enfrentarlo y hay que aprender a hacerlo en una manera muy sana. Y más que nada, como tú dijiste, que acordarnos que el amor de Cristo siempre nos acompaña. ¿Y cómo vivimos ese pesar? ¿Cómo le damos cara? Veamos. Pues teniendo decisión propia, decisión de seguir adelante, fe en uno mismo, en Dios primero que todo y en uno mismo. Tratar de mantenerte ocupado, mantenerte activo, ayudar a los demás,
hacer cualquier tipo de actividad y vivir la realidad, ¿verdad? Pues yo he tenido muchas penas, o sea, y como cuando una cosa pasa mal, o sea, una cosa me pasa, o sea, depende de qué es lo que es, o sea, trato de rezar, pero eso a la misma vez trato a decirle a mis amigos y amigas que están cerca con Dios, que me ayuden, o sea, que les siga adelante. Y varias se me han ayudado, o sea, y yo le doy gracias a Dios que, o sea, que le estoy siguiendo adelante. Y como sea, pues hay cosas malas que me pasan, o sea, pero trato de aceptarlo, o sea, porque pues no podemos hacer nada, nomás seguir adelante y que Dios sea por adelante. Yo personalmente, cuando he tenido penas, pues voy ante el Señor y hablo con Él. Es la oración. Le digo que me duele, le pido su ayuda, le pido que me sane y le pido que me ayude a seguir adelante. Y realmente Dios es muy grande y con Él he podido hacer todo. Orando, pidiendo a nuestro Señor la fuerza que Él me da para seguir adelante y tratando siempre de recordar que con Él todo es posible. Primeramente, el contacto con Dios, la oración con Dios, la meditación diaria, la lectura de la Sagrada Escritura, meditar sobre ello, reflexionar con ello. Definitivamente también la misa y comunión diaria, que siempre me ha ayudado mucho para seguir adelante. El contacto con mis hermanos, con mi dirección espiritual, con mi director espiritual, el contacto con sacerdotes, el contacto con mi comunidad cristiana, el contacto con los hermanos en mi reunión de grupo, en cursillos, la misa diaria, como decía yo antes, ir a visitar a los enfermos, eso me consuela mucho, ir a visitar a los enfermos, ayudar al prójimo en todo lo que pueda, establecer un diálogo cristiano también en mi trabajo, definitivamente, en mi familia, naturalmente, empezando con mi familia, efectivamente. Y eso es lo que me he podido sobreponer a todas esas penas, todas esas tragedias que me pasaron, efectivamente. Yo hace poquito perdí a mi esposo, entonces el funeral fue un martes, y ya para el sábado ya fui a la Sabatina, y pues seguir, ¿verdad?, buscando a nuestro Señor en la oración, con nuestra comunidad, no dejar de buscar a las amistades, que son los que alientan a uno, y sobre todo la amistad de nuestro Señor, que Él es el que nos levanta y pues está con nosotros. Él es el que lleva nuestra carga. Dichosos los que tienen pesar, porque esos van a recibir el consuelo. Tú, cuando has tenido que vivir pesar, Padre, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo le das cara tú al pesar? Bueno, sabes que no he vivido el pesar de perder un pariente o un hermano o algo así, pero sí de un amigo. Y en ese momento yo me aíslo de los demás. Yo trato de buscar un tiempo solo, de rezar y pensar en lo que ha pasado. Y con tiempo, cuando estoy listo, trato de buscar a alguien con quien hablar de esos sentimientos, de dolor que tengo dentro. Sí, yo creo que eso es muy importante, buscarle ayuda a alguien. Yo también, cuando he tenido que vivir pesares, para mí en lo personal yo encuentro más consuelo en poder estar sola, pero ponerme a escribir, me pongo a escribir poesías, en fin, o a llorar. Y ya vivir día a día, cada momento, porque cada día cambia, las emociones son distintas de cada día. Y últimamente buscar la ayuda de alguien, porque sobre todo si es un pesar muy, muy profundo, no puede uno salir de ello sola. Es un proceso, hay ciertas etapas que tenemos que pasar. Y yo creo que eso es lo importante cuando decimos o nos preguntamos cómo podemos darle cara al pesar, cuáles son esas etapas. Tenemos que comprender que vamos a pasar por muchos ratos muy amargos y que todos esos son normales, y empieza casi siempre
con la idea de que no podemos aceptar lo que ha pasado. La negamos o entramos lo que le dicen en shock. No podemos creer que eso haya pasado. Y eso poco a poco se va desbaratando y ya entonces podemos desahogarnos y empezamos a llorar. Pero sigue todo ese proceso en otras etapas. Eso es cierto. Y hay síntomas quizás físicas, que uno no come, tiene dolores de cabeza, quizás uno come demasiado, pero hay como una reacción física al dolor. Y muchas veces también luego sigue los momentos en que no tiene uno ganas de vivir, el desgano, no quiere uno arreglarse, no quieres darle cara al día, no te quieres levantar de la cama, o duermes mucho o no duermes porque estás tan deprimido. Y es cierto, y como uno está pasando por una cierta inquietud o ansiedad también. Y lo más difícil que es cuando te entra el pánico, que llegas a ese momento en que reconoces y realizas ya nada va a ser igual. Todo ha cambiado, toda tu vida, sobre todo si fue algo muy impactante, y ese es el donde te da miedo, te asusta esa realización. Una etapa muy importante es el coraje, que uno pase quizás a veces enojado contra Dios o contra otras personas o contra la persona que falleció. Y ese mismo coraje muchas veces le da cabida a que luego te sientas culpable, que dices, ay, ¿por qué me sentí así? O que te sientes culpable porque tú sigues viviendo y el otro tuvo que morir y te da quién sabe qué, que tú sí puedas seguir adelante. Y es normal que uno pase por cierta resistencia dentro de uno, que uno no quiere que la vida cambie, que uno quiere que todo se quede igual como era antes. Pero lo bueno y la esperanza de todo eso, de que al final de vivir por todo eso amargo, sí llegamos a reafirmar la vida, y ese es en donde tenemos que fijar los ojos, que muchas veces ahora sí que todos los pesares es como decir estar en una pena muy muy pesada, muy negra, es una negrura en que tenemos que vivir, por negra que sea cualquier pesar de nosotros. Pero no debemos olvidar que hay una cierta luz, que es Cristo en nuestra vida, que nos ayuda a pasar por estas etapas. Y más que nada que eso es lo que trae nueva vida, después de reconocer que esa luz nos acompaña, que a eso volvemos a reafirmar, que hay nueva vida en nuestra vida propia. Como un resumen podemos ver en la palabra pesar que realmente es un proceso que estamos pasando. En donde tenemos que vivir por muchas emociones, de muchos tipos, desde ansiedad, desde culpabilidad, coraje, pánico, muchas emociones. Pero si nos mantenemos nuestra salud, entonces podemos mantener una cierta salud emocional y mental. Sí, porque las penas con pan son menos. Y eso nos va a llevar a una aceptación. Pasando por eso llegamos a aceptar esa situación. Y eso nos ayuda a reafirmar la vida. Tantas cosas que nos causan pesar. No tener pan, hogar, trabajo, salud, caricias, sentir desprecio y tristeza. El coro canta sobre el pesar. Reflejado en llena
Oremos todos para que Dios nos dé la fuerza y el consuelo para enfrentar y vivir los pesares de la vida. Acompañando al arzobispo Roberto F. Sánchez de la Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México. Mis queridos fieles, oremos a nuestro Tata Dios. Qué hermoso es amar, Señor, pero qué doloroso es el pesar que tenemos que vivir cuando a quien amamos o lo que amamos lo perdemos, por muerte, distancia, abandono, por necesidad o decisión. Tú nos dijiste que seríamos dichosos si tenemos pesar y que recibiera el consuelo. No permitas que me olvide de tu promesa y así, cuando me encuentre en ese camino del pesar, por doloroso que sea, puedes seguir adelante por todas las etapas que poco a poco me llevan a reafirmar la vida con esperanza, ilusión otra vez. El camino a veces es muy oscuro, solo profundamente triste y amargo, pero sabiendo que tú quieres que siga adelante, será de lo que yo me voy a acudir para no dejar de vivir plenamente como tú lo quieres. A veces mis pesares son muy grandes y a veces son más pequeños. A veces tardan años en sanarse y a veces unos días. A veces necesitamos la ayuda de otros y a veces solo podemos seguir el camino. A veces mis pesares son obvios a los demás y a veces solamente yo los conozco. Dame la gracia para poder reconocer cuando necesito la ayuda de otros y no esperar que vengan a mi lado, sino yo ir a buscar y pedir una mano de apoyo y así recibir la gracia del consuelo. Te lo pedimos en su santo nombre, Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Reflexionemos sobre el pesar al leer los siguientes pasajes de la Santa Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 4. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Sirácides capítulo 39, versículo 16 al 23. Gracias por acompañarnos y gracias a los que participaron en este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Hay que recordar que la vida tiene muchas altas y bajas, tristezas y alegrías. Nos dan muchos golpes, pero todo es más soportable si vamos caminando mano a mano. Vamos